Desde que era niña, el collar siempre había estado en mi vida. Mi padre me lo entregó en una tarde lluviosa, diciendo que era un amuleto de familia. Nunca explicó demasiado, solo que debía cuidarlo como si guardara un secreto. Yo lo acepté sin hacer preguntas, porque en sus ojos había un peso extraño. Recuerdo que jugaba frente al espejo con el collar colgando de mi cuello. A veces lo apretaba fuerte entre mis manos, imaginando que tenía poderes mágicos. Mi madre, en silencio, observaba sin intervenir, como si también supiera que ese objeto tenía un significado oculto. Crecí con esa sombra. Los años pasaron y el collar se volvió parte de mi identidad. Lo llevaba en reuniones en compligos, incluso en momentos difíciles. Nadie en la familia parecía darle importancia, excepto mi padre. Cada vez que lo veía, me miraba de una manera distinta. Mezcla de orgullo y miedo. De adolescente intenté abrir el medallón, pero nunca encontré la forma. Estaba sellado con un mecanismo extraño. Asumí que era decorativo y dejé de insistir. Nunca pensé que ese detalle ocultaba una verdad que cambiaría mi vida entera. Mis amigos decían que era un accesorio bonito, antiguo, quizá heredado. Yo sonreía y asentía, ocultando que ni yo misma sabía de dónde había salido. Era como un rompecabezas sin respuesta. Un misterio que me acompañaba todos los días. Cada vez que preguntaba a mi padre sobre el collar, su respuesta era seca: solo cuídalo. Nada más, ni una explicación, ni una historia de origen. Eso me frustraba, pero aprendí a aceptar el silencio como parte de su carácter. Mi madre, en cambio, esquivaba el tema con una sonrisa forzada. A veces parecía querer hablar, pero se detenía en el último instante. Yo no entendía por qué. Ahora sé que el silencio era un pacto más fuerte que cualquier palabra. Ese collar aparentemente inofensivo se convirtió en un símbolo de mi infancia. Un símbolo que cargaba con un peso que yo aún no podía medir. Lo que no sabía es que el destino usaría las manos inocentes de un niño para abrir la puerta prohibida. A veces, mientras acariciaba el medallón frío entre mis dedos, pensaba que guardaba dentro un recuerdo de mis abuelos o un retrato antiguo de alguien importante. Fantaseaba con que algún día, en una conversación de sobremesa, mi padre me revelaría la historia completa. Pero esa charla nunca llegó. Él siempre esquivaba el tema, como si el collar hablara un idioma prohibido. Crecí creyendo que era un detalle sin importancia, y sin embargo, había momentos en que me sorprendía descubriéndolo en sueños, brillando bajo una luz que no reconocía. Había algo en ese objeto que me acompañaba como una sombra silenciosa, un recordatorio de que incluso las cosas más pequeñas pueden cargar con verdades demasiado grandes. Con el tiempo dejé de preguntarme, pero en el fondo, esa ausencia de respuestas fue sembrando una semilla de desconfianza que nunca reconocí hasta mucho más tarde. Con los años me convertí en una mujer adulta, con un trabajo estable y una vida ordenada. El collar seguía conmigo, acompañándome en cada etapa como una sombra fiel. Aunque ya no pensaba tanto en él, lo llevaba con orgullo. Para mí era más que un accesorio, era un recuerdo de mi padre. Mi relación con él era peculiar. Siempre fue un hombre reservado, rígido, de pocas palabras. Nunca fue de dar abrazos ni consejos dulces, pero estaba presente. Su manera de amar era silenciosa, como si temiera mostrar demasiado. Yo lo acepté así, aunque a veces dolía. En reuniones familiares, mi padre se sentaba en la cabecera, con el mismo gesto serio de siempre. Mi madre a su lado sonriendo discretamente, como si protegiera su imagen de roca. Todos lo respetaban, incluso lo admiraban, pero yo sentía que había un muro entre nosotros. Ese muro me hacía preguntarme qué escondía. Era un hombre honorable para todos, pero para mí había un aire de misterio en su mirada, algo que nunca entendí del todo. El collar de alguna manera parecía formar parte de ese secreto. Mi sobrino solía jugar conmigo cada vez que nos reuníamos. Era curioso, inquieto, con esa inocencia que solo los niños tienen. Siempre se entretenía con mis joyas, mis bolsos, mis objetos personales. Nunca imaginé que ese juego inocente sería la chispa de la verdad. Yo seguía mi vida creyendo que todo estaba bajo control. Tenía mis rutinas, mis amistades, mis planes. El pasado de mis padres nunca fue un tema de conversación. Para mí, el silencio era normalidad. Pero en el fondo, había preguntas sin respuesta. ¿Por qué mi madre evitaba hablar del collar? ¿Por qué mi padre lo miraba con tanto peso? Yo las guardaba en mi interior,
convencida de que nunca tendría respuesta. El destino, sin embargo, no necesita permiso para actuar. Bastó un instante, un juego infantil, para romper años de secretos guardados bajo llave. Lo que parecía una tarde más se convirtió en el inicio de una tormenta familiar. Mi padre no hablaba de sentimientos, pero en sus silencios había un peso que siempre me desconcertó. Cuando me veía con el collar, su mirada se endurecía, como si el objeto lo encadenara a un recuerdo que jamás se atrevía a nombrar. Yo no entendía entonces, pero esa tensión formaba parte de cada encuentro familiar. Incluso en medio de risas, su seriedad parecía recordarnos que había temas intocables, y mi madre, con sus sonrisas contenidas, reforzaba ese pacto de sombras. Nadie lo decía en voz alta, pero había un aire extraño alrededor de nosotros, un rumor invisible que se respiraba en la mesa. Yo, sin embargo, continuaba mi vida con normalidad, convencida de que el amor familiar era suficiente para ignorar esos silencios. Lo que no sabía era que cada gesto suyo era un muro que me separaba de una verdad escondida en mi propia sangre. Y aunque no lo admitía, en lo más profundo de mi ser siempre existió la sensación de que tarde o temprano algo estallaría. Ese fin de semana nos reunimos todos en la casa de mis padres. Era un encuentro rutinario, lleno de risas, comida casera y conversaciones triviales. El ambiente era cálido, como siempre, con el olor del guiso de mi madre impregnando cada rincón. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Mis hermanos llegaron con sus hijos y la casa se llenó de voces infantiles. El ruido de los juegos llenaba la sala mientras los adultos conversábamos en la cocina. Yo me sentía tranquila, feliz de ver a todos reunidos bajo el mismo techo. Mi padre observaba en silencio, como siempre. Su mirada se posaba en cada uno, pero sin decir mucho. Su presencia imponía respeto, incluso entre los más pequeños. Los niños parecían evitarlo, como si intuyeran que era un hombre difícil de alcanzar. Mi sobrino, en cambio, siempre buscaba mi compañía. Me jalaba de la mano para mostrarme sus dibujos, sus juguetes, sus ocurrencias. Esa tarde, mientras todos estaban distraídos, comenzó a curiosear entre mis cosas. Y como siempre, sus ojos se detuvieron en el collar. «Tía, ¿me dejas verlo?», me preguntó con una sonrisa traviesa. Yo reí y se lo entregué sin pensarlo mucho. Para mí no era un riesgo, era solo un collar antiguo, y él estaba acostumbrado a jugar con todo. Lo colgó en su cuello y comenzó a correr por la sala, riendo a carcajadas. Los demás apenas le prestaron atención, creyendo que era otra travesura inocente. Pero esa travesura cambiaría todo. De pronto, mientras saltaba, el medallón se abrió con un chasquido inesperado. Yo me quedé helada. Nunca había logrado abrirlo, y ahora lo hacía sin esfuerzo en las manos de un niño. Sentí un escalofrío recorrerme. Lo que vi en el interior fue el inicio del fin de nuestra paz familiar. Una fotografía antigua, con rostros que no reconocía, salió a la luz, y con ella un secreto que llevaba demasiado tiempo oculto. La tarde avanzaba tranquila, con el sonido de los cubiertos, las carcajadas de los niños y el murmullo de las conversaciones adultas. Todo parecía tan normal que me sentía segura, protegida, bajo el techo que había sido testigo de toda mi infancia. Pero bajo esa normalidad, algo latía en secreto. Observaba a mi padre en silencio, siempre vigilante, como si temiera que cualquier descuido revelara más de lo que quería mostrar. Mis hermanos lo veían como el pilar de la familia, pero yo notaba un brillo extraño en sus ojos cada vez que nuestras miradas se cruzaban. No sabía explicarlo, pero la ausencia había un pasado enterrado en esa casa, y esa sensación se hizo más intensa cuando vi a mi sobrino acercarse juguetón a mis cosas. En ese momento no pensé en nada. Solo reí de su inocencia. Nunca imaginé que ese gesto tan común sería el hilo que tiraría de toda la madeja. La calma antes de la tormenta, esa era la sensación exacta. Y yo aún no tenía idea de que estábamos a un paso de romper una mentira guardada durante décadas. Mi sobrino sostenía el collar como si fuera un tesoro recién descubierto. Reía, saltaba, mostraba el medallón abierto a todos sin comprender lo que significaba. Para él, era solo un juguete brillante, un objeto curioso que había logrado vencer. Para mí, era un golpe en el estómago. Me acerqué rápidamente, intentando recuperarlo sin llamar la atención. Pero el niño se resistió,
orgulloso de su hallazgo. «Mira, tía, se abre», gritaba con inocencia. Todos en la sala giraron la cabeza, interesados en la pequeña escena. El silencio se instaló en un segundo. Tomé el collar entre mis manos temblorosas. Mis ojos se clavaron en la fotografía escondida dentro. Una mujer desconocida sonreía, y junto a ella, un niño de mirada dulce. Ninguno de los rostros me resultaba familiar. El corazón comenzó a golpearme con violencia. Mi madre palideció de inmediato. Puso una mano sobre la mesa, como si necesitara sostenerse. Mi padre, en cambio, endureció el gesto. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban un pánico que jamás le había visto. Fue la primera grieta en su máscara de hierro. «¿Quiénes son, papá?», pregunté con un hilo de voz, incapaz de contener la curiosidad que me quemaba. Nadie respondió. Solo escuché la risa nerviosa de mi sobrino, ajeno a la tensión que había provocado. El resto de la familia quedó enmudecida. Intenté buscar una explicación en el reverso de la fotografía. Allí, escrito con tinta azul desvaída, había una dedicatoria: «Gracias por cuidar de nuestro hijo en secreto». Sentí que el aire me faltaba. Era como leer un mensaje dirigido directamente a mi padre. Los segundos se hicieron eternos. Cada mirada en la sala exigía respuestas, pero nadie se atrevía a romper el silencio. El collar, que había sido un adorno durante años, se transformó en la prueba de un secreto enterrado. Mi sobrino, sin comprender, preguntó: «¿Quién es ese niño, tía?». Su voz inocente fue un cuchillo, porque yo tampoco lo sabía y temía la respuesta más que cualquier otra cosa. El instante en que el medallón se abrió quedó grabado en mi memoria como un relámpago. Nadie en la sala se movió, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Yo lo tenía entre las manos y podía escuchar mi propia respiración acelerada, cada latido golpeando mis sienes con violencia. La imagen en el interior era tan inesperada que mi mente tardó unos segundos en asimilarla. Miraba los rostros desconocidos y sentía que, de alguna forma, me miraban de vuelta. Esa sonrisa congelada en la foto parecía burlarse de nuestra ignorancia. Mi madre apenas contenía las lágrimas, y mi padre, aunque intentaba disimular, temblaba en su silencio. Fue allí, en ese instante, cuando comprendí que lo que guardaba ese collar no era un recuerdo familiar inocente, sino una puerta hacia una verdad peligrosa, una verdad que había estado conmigo desde niña, colgada de mi cuello, sin que yo lo supiera. Y aunque aún no entendía el alcance de esa revelación, en lo más profundo de mi ser, supe que ese descubrimiento cambiaría para siempre la forma en que mirábamos a nuestro padre. El rostro del niño en la foto me perseguía. Su sonrisa era inocente, pero cargada de un misterio que ahora me envolvía. La mujer que lo acompañaba parecía joven, de cabello oscuro, con una mirada que transmitía ternura y melancolía. Todo en esa imagen gritaba una historia oculta. Mi padre permanecía rígido en su silla. Ni siquiera intentó negar lo evidente. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Sus manos apretaban el borde de la mesa, como si ese gesto pudiera mantener bajo control lo que se escapaba. «Papá, dime quiénes son», repetí con más firmeza. Mis hermanos me miraban confundidos, algunos con incredulidad, otros con rabia. Mi madre cerró los ojos, como si la verdad fuera demasiado pesada para enfrentarse a ella. «La dedicatoria, mi taladraba, lament». «Gracias por cuidar de nuestro hijo en secreto». ¿De qué hijo hablaba? ¿Era aquel niño mi hermano? ¿Por qué debía mantenerse en secreto? La foto era una llave que abría 1000 preguntas imposibles de ignorar. El ambiente se tornó insoportable. Mis sobrinos dejaron de jugar y se refugiaron en un rincón, como si intuyeran que algo grave estaba ocurriendo. La casa, antes llena de risas, se había convertido en un escenario de tensión insoportable. Mi padre finalmente levantó la mirada y dijo con voz firme: «Ese collar no debía abrirse nunca». Su tono fue más una orden que una explicación. Sentí un escalofrío. Aquella confesión implícita confirmaba que había algo oscuro detrás de todo. Mi madre intentó intervenir, pero apenas murmuraban: «Por favor, no aquí». Su súplica solo alimentó la angustia general. Yo no podía esperar más. La verdad debía salir a la luz, aunque destrozara lo poco que quedaba en pie. Guardé la foto en mis manos, decidida a no soltarla. Ya no era solo un recuerdo, era una prueba. Una pieza de la vida de mi padre que nos había sido robada a todos. El silencio después de mi pregunta fue insoportable. Mi padre no me miraba,
Y esa evasión era peor que cualquier palabra. Yo recordaba cada lección suya sobre el honor, la rectitud, la importancia de la verdad, y ahora lo veía encogido, prisionero de un secreto que lo devoraba por dentro. La foto ardía en mis manos como si quemara. Era imposible ignorar lo que significaba. No podía ser un recuerdo ajeno. No podía ser una simple coincidencia. Aquellos ojos infantiles en la imagen llevaban un brillo demasiado familiar. Sentí que el rostro del niño me seguía, como si reclamara un lugar en nuestra mesa, en nuestra historia. Mi respiración se agitaba. Mis hermanos me miraban buscando respuestas, pero yo no las tenía. Lo único que podía ofrecerles era esa fotografía, un espejo roto de nuestra realidad. La sensación era devastadora. Habíamos vivido toda la vida creyendo que éramos una familia sólida, cuando en verdad éramos un rompecabezas incompleto. Y lo peor era la certeza de que la pieza que faltaba había sido ocultada deliberadamente. Nadie se atrevía a hablar, y sin embargo, todos entendíamos lo mismo. Ese niño era sangre nuestra, y nuestra historia nunca volvería a ser la misma. Leí la dedicatoria en voz alta, con la voz quebrada. Gracias por cuidar de nuestro hijo en secreto. El eco de esas palabras llenó la sala como un trueno. Todos me miraban, esperando que alguien explicara lo inexplicable, pero solo reinaba el silencio. Mis hermanos intercambiaban miradas de desconcierto. ¿De qué hijo hablan?, preguntó uno de ellos, con los ojos rojos de rabia. Yo no tenía respuesta, solo podía observar a mis padres, esperando que alguno hablara. Mi madre lloraba en silencio, apretando un pañuelo contra sus labios. Su gesto decía más que 1000 palabras. Ella sabía, siempre lo supo, y eligió callar. Ese descubrimiento me partió en dos. No solo mi padre me había engañado, también ella. Papá, ¿qué significa esto?, insistí, levantando la foto frente a todos. El viejo guardó silencio, con la mirada fija en el suelo. Ese silencio fue más cruel que cualquier confesión. Era la confirmación de que había una verdad que temía revelar. El niño de la foto se convirtió en un fantasma presente en la sala. Su sonrisa nos perseguía a todos, como un recordatorio de lo que nunca quisimos ver. Ese niño no era ajeno. Ese niño llevaba nuestra sangre. El aire se volvió pesado. Nadie probaba bocado. Nadie se movía. El tiempo se había detenido, y en ese momento entendí que la dedicatoria no era un agradecimiento. Era un pacto de silencio que mi padre había sellado con alguien más. Las lágrimas me nublaron la vista. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba. El hombre al que admiraba, el que siempre me enseñó la importancia del honor, había construido su vida sobre una mentira. Lo peor de todo era la certeza que comenzaba a crecer en mi interior. Ese niño era mi hermano, y yo había vivido toda mi vida sin saberlo. La dedicatoria seguía resonando en mi cabeza, cada palabra como un martillo, un gracias por cuidar de nuestro hijo en secreto. No era una nota casual, era un pacto sellado con tinta, una confesión escrita que confirmaba lo que mi padre había intentado enterrar por años. Miraba esa letra temblorosa, y sentía que el papel mismo lloraba la carga que llevaba encima. Mi madre escondía el rostro entre sus manos, incapaz de sostener nuestras miradas. Yo la observaba con una mezcla de dolor y rabia. Ella había sido cómplice de ese silencio. Pensé en todas las veces que la vi reír en la mesa, todas las veces que defendió a mi padre frente a críticas, todas las noches en que nos arropó sin mencionar nada. De repente, cada gesto suyo se tiñó de mentira. Y sin embargo, parte de mí comprendía. ¿Qué habría hecho yo en su lugar? ¿Habría tenido el valor de hablar? ¿O habría callado para no destruirlo todo? Mi padre, en cambio, se hundía en su propio mutismo. Cada segundo que pasaba sin hablar era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. El niño de la foto no era un fantasma, era la verdad encarnada. La prueba de que la familia que conocíamos no era completa, y yo sabía que ya nada podría volver a cubrir esa herida. La sala se había transformado en un tribunal invisible. Todos miraban a mi padre, esperando una palabra, un gesto, cualquier señal que rompiera la incertidumbre. Pero él permanecía inmóvil, como una estatua que prefería desmoronarse antes que hablar. Ese silencio era insoportable. Mi sobrino, sin entender la gravedad del momento, preguntó otra vez quién era el niño de la foto. Sus palabras inocentes fueron como una bofetada.
Nadie se atrevió a responder. El contraste entre su ingenuidad y nuestro desconcierto me desgarraba por dentro. Mi madre intentó alargar la mano hacia mí, como si quisiera arrebatar la foto, pero yo la retiré con firmeza. No estaba dispuesta a devolverla. Era mía ahora, nuestra, de toda la familia que había sido engañada. Ya no había marcha atrás. Los murmullos comenzaron a crecer entre mis hermanos. Algunos querían gritar, otros se mantenían en silencio, como si temieran escuchar la verdad. Las miradas se cruzaban, llenas de sospechas y rabia. El ambiente se volvió asfixiante. Mi padre finalmente se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana. No dijo nada, solo encendió un cigarrillo, a pesar de que hacía años había dejado de fumar. Ese gesto lo delató más que cualquier confesión. Estaba acorralado. ¿Vas a quedarte callado toda la vida?, le grité con la voz quebrada. Mi rabia se mezclaba con lágrimas. Había esperado toda una vida por explicaciones, y ahora la verdad estaba a un paso, pero él se aferraba a la cobardía. El tic-tac del reloj en la pared se convirtió en un sonido insoportable. Cada segundo sin respuesta era un recordatorio de que la mentira llevaba décadas en pie, y el silencio no lo redimía, lo condenaba aún más. La sala, que siempre había sido un espacio de unión familiar, ahora era un campo de batalla. Y en medio de ese campo, el silencio de mi padre era la bala más cruel. Reuniendo fuerzas, me levanté de mi asiento y caminé hacia él. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían parecido fuertes y seguros. Ahora eran los de un hombre débil, atrapado en sus propias mentiras. ¿Quién es el niño de la foto? ¿Es mi hermano?, pregunté con un temblor en la voz. Mi padre tragó saliva, pero no contestó. El cigarrillo se consumía lentamente entre sus dedos. Era como si cada bocanada de humo fuera una excusa más para retrasar la respuesta. Mis hermanos se acercaron también. «Papá, habla de una vez», exigieron, con rabia contenida. La tensión estaba a punto de explotar. Nadie podía soportar más el peso de la incertidumbre. Era hora de que la verdad dejara de esconderse. Mi padre intentó evadir con frases vagas a «no entienden», «no es como creen», pero esas palabras eran gasolina para nuestra furia. «No hay interpretaciones posibles», grité. «Esa foto, esa dedicatoria, hablan por sí solas». Mi madre lloraba, suplicando que no lo presionáramos más, por favor. «No aquí, no de esta forma», decía, pero ya no había espacio para protegerlo. Durante años lo habían protegido, y eso solo alimentó la mentira. El silencio se rompió con un golpe en la mesa. Mi hermano mayor, rojo de ira, gritó: «¿Nos engañaste toda la vida? ¿Cuántos hijos más tienes escondidos?». Su voz resonó en toda la sala como un trueno. Mi padre se encogió ligeramente, como si ese grito hubiera atravesado la coraza que llevaba años sosteniendo. Yo lo observaba con una mezcla de odio y compasión. Por primera vez, vi al hombre no como una figura de autoridad, sino como un ser humano vulnerable. Y entonces supe que ya no había marcha atrás. La verdad estaba por salir, aunque destruyera todo lo que habíamos construido como familia. Cuando mi padre abrió la boca para hablar, mi madre lo interrumpió. Con lágrimas cayendo sin control, dijo: «Yo siempre lo supe». Su voz temblaba, pero cada palabra era una piedra que caía sobre todos nosotros. El silencio se quebró en 1000 pedazos. Todos giramos la cabeza hacia ella, incapaces de creer lo que escuchábamos. Mi madre, la mujer que siempre defendió la familia, confesaba que había vivido con esa verdad guardada en el pecho. Mi mundo se volvió aún más inestable. «Él tuvo un hijo con otra mujer antes de que ustedes nacieran», dijo entre sollozos. Acepté su silencio porque pensé que lo hacía por nosotros, para no destruir la familia. Su sinceridad era dolorosa. No había gritos, solo resignación. Mis hermanos explotaron en reproche. «¿Cómo pudiste callar todo este tiempo? ¿Cómo criaste esta mentira como si fuera normal?». A la rabia se mezclaba con el llanto, con la incredulidad. Cada palabra era un dardo lanzado al corazón de mi madre. Ella se defendió apenas: «Lo hice por amor, por miedo, por ustedes». Pero nada parecía suficiente. La verdad no solo manchaba a mi padre, sino también a ella. Ambos habían sido cómplices de un silencio que nos arrebató la confianza. Yo me sentía desgarrada. Amaba a mi madre,
pero no podía perdonarla fácilmente. Su silencio había sido una traición tan grande como la infidelidad de mi padre. Había vivido bajo un techo construido con secretos. Mi sobrino, confundido, preguntó si eso significaba que tenía otro tío. Sus palabras inocentes resonaron como un recordatorio de lo que realmente estaba en juego, a no solo una mentira, sino una vida entera oculta. Mi madre asintió entre lágrimas. Sí, él es su tío y lleva nuestra sangre. Esa confirmación me atravesó como un rayo, porque significaba que todo lo que creía sobre mi familia se había quebrado para siempre. Después de un largo silencio, mi padre finalmente dejó caer el cigarrillo en el suelo. Lo apagó con un gesto lento, como si quisiera aplastar junto con la ceniza toda su mentira. Levantó la cabeza y nos miró a todos con ojos cansados. Su voz salió ronca, pero firme en sí. Tuve otro hijo. Esas 4 palabras fueron un terremoto. El aire se llenó de un murmullo de incredulidad. Mis hermanos se levantaron, algunos gritando, otros llorando. Yo me quedé inmóvil, con la foto aún en la mano. Lo había sospechado, pero escucharlo de su boca era devastador. Fue antes de que nacieran ustedes, explicó con un hilo de voz. Yo era joven, cometí un error. Y nunca supe cómo enmendarlo, en cada palabra caía como plomo. No era solo un error, era una vida entera escondida, una familia completa en la sombra. Intentó justificarse, diciendo que pensaba protegernos, que no quería que creciéramos con la mancha de su traición. Pero sus excusas sonaban vacías. Lo que había hecho no era protección, era egoísmo. Era cobardía. Mi madre se llevó las manos al rostro, incapaz de soportar las miradas acusadoras. Ella ya lo había confirmado, pero escucharlo de nuevo la hundía aún más. Mis hermanos exigían nombres, fechas, direcciones, querían conocer la magnitud de la mentira. Mi padre evitaba dar detalles. No importa quién fue ella. Lo que importa es que el niño existe. Esa evasión encendió más nuestra rabia. No era suficiente. Queríamos toda la verdad, sin medias tintas. Yo lo miraba fijamente, buscando un atisbo de arrepentimiento genuino. Y aunque sus palabras parecían ensayadas, había un brillo en sus ojos que mostraba miedo. No miedo a perder a su otra familia, sino a perder la nuestra. Pero ya era tarde. La confesión había abierto una herida imposible de cerrar. Y esa herida comenzaba a dividirnos más rápido de lo que imaginábamos. El caos se apoderó de la sala. Mis hermanos discutían entre ellos, acusándose de complicidad por no haber sospechado nada. Algunos defendían a mi madre, otros la culpaban de guardar silencio. La unidad que siempre presumimos como familia se derrumbaba en cuestión de minutos. Mi padre se mantenía en silencio, observando el desastre que había provocado. Sus ojos parecían hundirse más y más, como si quisiera desaparecer. Pero ya no podía esconderse, en cada palabra callada durante años se le volvía en contra. Mi hermano Mayo Ere gritaba que jamás volvería a mirarlo igual. Mi hermana, en cambio, lloraba diciendo que necesitaba entender antes de juzgar. La fractura era clara, unos exigían justicia inmediata, otros pedían paciencia. Yo me sentía atrapada en medio de ambos bandos. Los niños, confundidos, preguntaban qué ocurría. Sus voces inocentes eran un eco cruel. ¿Cómo explicarles que su abuelo había escondido un hermano secreto? Nadie tenía la fuerza para responder. La herencia del silencio ya se estaba transmitiendo a otra generación. La tensión era insoportable. Mi madre pedía calma, rogando que no destruyéramos la familia. Pero su súplica caía en oídos sordos. La familia ya estaba rota. Lo único que quedaba era decidir si intentaríamos reconstruirla o dejarla caer. Algunos se levantaron y salieron de la casa, incapaces de soportar más. Otros permanecimos, esperando que alguien dijera algo que nos devolviera sentido. Pero las palabras nunca llegaron. Solo quedaba el eco de los gritos y las lágrimas. Yo me quedé sentada, con la foto entre las manos. Sentía que ese niño desconocido era ahora el centro de nuestra tormenta. No tenía culpa de nada, pero su existencia había sacudido todo lo que éramos. Ese día comprendí que las familias no se rompen solo por lo que se hace, sino también por lo que se calla. Y nuestro silencio había sido el peor de los pecados. Esa noche no pude dormir. La foto me acompañaba como un fantasma,
iluminada por la luz tenue de la lámpara. El rostro del niño parecía mirarme, preguntándome por qué lo habíamos ignorado tanto tiempo. No podía soportar más dudas. Tenía que encontrarlo. Al día siguiente, comencé a investigar. Pregunté discretamente a algunos familiares lejanos. Rastreé papeles antiguos. Busqué pistas en cada rincón de la casa. Mi padre evitaba mirarme, pero su silencio solo confirmaba que había un camino por seguir. Encontré cartas guardadas en una caja vieja, escondida en el armario de mi madre. Eran pocas, pero suficientes. Hablaban de visitas secretas, de un niño que necesitaba apoyo, de un hombre dividido entre dos mundos. Mi padre había estado allí todo el tiempo. Cada palabra en esas cartas era un latigazo. Confirmaban que mi madre no solo sabía, sino que había participado en el silencio. Ella también había protegido esa vida oculta. Y aunque eso me llenaba de rabia, también me daba una pista para continuar. Busqué nombres, direcciones, cualquier señal. Finalmente, encontré un apellido que no era nuestro, pero que aparecía una y otra vez. Un apellido que podía llevarme hasta el... Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de conocer la verdad completa. No se trataba solo de saciar mi curiosidad. Se trataba de justicia, de darle un rostro y una voz a ese niño que había sido enterrado en secreto. Era mi derecho, pero también mi deber como hermana. El miedo me acompañaba, claro. ¿Y si él nos odiaba? ¿Y si no quería saber nada de nosotros? Pero prefería enfrentar el rechazo a seguir viviendo en la ignorancia. Esa determinación me dio fuerza. Sabía que encontrarlo sería abrir una herida más grande, pero también sería el primer paso para cerrarla de una vez por todas. Seguí las pistas hasta llegar a una dirección modesta en las afueras de la ciudad. Era una casa sencilla, con un jardín cuidado y ropa colgada al sol. Me quedé parada frente a la puerta, con el corazón latiendo como un tambor. Allí, quizá, vivía la otra parte de mi historia. Toqué el timbre con manos temblorosas. Una mujer mayo, abrió la puerta, de mirada cansada pero firme. Su rostro me resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto en la foto del medallón. No tuve que preguntar. Ella ya sabía quién era yo. «Eres su hija, ¿verdad?», dijo antes de que pudiera hablar. Su voz no era hostil, sino resignada. Me invitó a pasar con un gesto tranquilo, como quien acepta un destino inevitable. El aire en la casa estaba impregnado de silencio. En la sala, sobre un mueble, vi fotos de un joven que debía tener mi edad. Sus ojos, idénticos a los de mi padre, me clavaron en el alma. No había duda, era mi hermano. La verdad ya tenía un rostro vivo. La mujer me explicó que había criado sola a su hijo, con apenas el apoyo esporádico de mi padre. Él había estado presente, pero nunca por completo. Siempre a medias, siempre con la excusa de proteger otra vida. Esa confesión me revolvió el estómago. Su hijo, mi hermano, aún no estaba en casa. Ella me pidió paciencia, asegurando que él merecía conocerme. Yo asentí, aunque el miedo me paralizaba. ¿Cómo reaccionaría al saber que tenía otra familia? ¿Me rechazaría o me aceptaría? Observé cada rincón de aquella casa. Era humilde, pero llena de detalles que hablaban de amor verdadero. Fotos enmarcadas, cartas guardadas, recuerdos simples. Una vida que había crecido en paralelo a la mía sin que yo lo supiera. Sentí rabia, pero también ternura a no podía odiarlos. No eran culpables de nada. La mentira no era suya. Era de mi padre, y ahora me tocaba decidir si quería romper el muro que nos separaba. Esa noche volví a casa con la mente enredada. Miraba la foto de mi hermano y pensaba en todo lo que había perdido. No solo era un secreto, era una vida entera que me fue negada. La traición de mi padre se sentía aún más grande. Lo enfrenté de nuevo. Esta vez no quería rodeos. ¿A quién amaste más, papá? ¿A nosotros o a ellos?, le pregunté con dureza. Su rostro se tensó, incapaz de responder de inmediato. El silencio volvió a ser su única defensa. «Respóndeme», grité. Necesitaba una respuesta, aunque me destruyera. Mi padre cerró los ojos y murmuró: «Los amé a todos, de formas distintas». Esa frase fue como un puñal. ¿Cómo podía alguien dividir el amor como si fuera una herencia? Mis hermanos escucharon la conversación, cada uno con reacciones distintas. Algunos se enfurecieron, otros rompieron a llorar.
La familia se fracturaba aún más, porque todos sentíamos que habíamos sido reemplazados, compartidos, engañados. Mi madre, con voz cansada, intervino. Nunca fue cuestión de más o menos. Fue cobardía. Fue silencio. Ella sabía que el amor no se puede repartir sin herir, y esa herida nos había alcanzado a todos. Yo miraba a mi padre, y ya no veía a un héroe ni a un villano, sino un hombre roto, alguien que nunca tuvo el valor de asumir las consecuencias de sus actos. Y esa imagen me dolía más que cualquier mentira. La pregunta seguía resonando. ¿A quién amaste más? Y aunque él nunca dio una respuesta clara, en el fondo yo ya sabía que ninguno de los dos lados había recibido todo. Su amor fue siempre incompleto. Ese vacío era peor que cualquier confesión, porque no se trataba de a quién eligió, sino de que nunca eligió por completo. La siguiente reunión familiar fue inevitable. Todos sabíamos que sería un campo de batalla, pero nadie se atrevió a evitarla. La mesa estaba llena de platos intactos, mientras las miradas se cruzaban como cuchillos invisibles. El aire era tan denso que costaba respirar. Saqué el collar de mi bolso y lo coloqué en el centro de la mesa. El medallón abierto mostraba la foto que había iniciado todo. Nadie se atrevió a tocarlo. Era como un testigo silencioso que nos acusaba a todos. Quiero respuestas definitivas, dije con firmeza. No podemos seguir viviendo bajo esta mentira. Mis hermanos asintieron, algunos con lágrimas, otros con rabia. Era el momento de enfrentar lo que quedaba. Mi padre bajó la cabeza, incapaz de sostener nuestras miradas. Mi madre lo observaba con un dolor profundo, como si todavía esperara que dijera algo que nos salvara. Pero no había salvación posible. Papá, dije, con la voz quebrada, ¿aún amas más a esa otra familia que a nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire como un rayo. Todos se tensaron, esperando la respuesta que nunca llegó. El silencio fue absoluto. Se escuchaba el tic-tac del reloj, el crujido de los cubiertos. Nadie respiraba. Ese silencio, más que sus palabras, fue la respuesta más cruel, porque significaba que nunca podría elegirnos por completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lloraba por la traición, sino por la certeza de que nunca habíamos tenido todo su corazón. Habíamos crecido con un padre a medias. El collar permanecía en la mesa, brillando bajo la luz. Era el símbolo de nuestra desgracia, pero también el inicio de nuestra liberación, porque en ese instante comprendí que la verdad, aunque dolorosa, era mejor que seguir en la sombra. Después de aquella cena, nada volvió a ser igual. La familia se dispersó como fragmentos de un espejo roto. Algunos hermanos dejaron de hablar con mis padres, otros buscaban respuestas en mí. El silencio que nos había mantenido unidos ahora se transformaba en distancia. Mi madre caminaba por la casa como un fantasma, culpándose por haber callado tanto tiempo. A veces la encontraba llorando frente al armario donde guardaba las cartas. No eran lágrimas de arrepentimiento solamente, sino de resignación. Ella sabía que ya no había vuelta atrás. Mi padre parecía más viejo de repente, sus hombros encorvados, sus pasos pesados, su mirada perdida. Había cargado con un secreto durante décadas y al final ese peso lo estaba aplastando. Yo lo observaba, sin poder decidir si sentía compasión o rabia. Mis sobrinos hacían preguntas incómodas. Preguntaban por el nuevo tío que nunca habían visto. Sus palabras inocentes eran un recordatorio constante de que los secretos nunca se quedan en el pasado. Siempre alcanzan el presente. Mis hermanos debatían si debíamos acercarnos a la otra familia. Algunos se negaban, asegurando que era traición a nuestra madre. Otros decían que era necesario, que no podíamos rechazar a alguien que compartía nuestra sangre. Yo sabía en qué lado estaba mi corazón. La tensión creció tanto que decidí tomar una decisión sola. No podía seguir esperando que mi padre hablara ni que mis hermanos se pusieran de acuerdo. Había una verdad que necesitaba mirar cara a cara, aunque doliera. Con el collar en mis manos, supe que debía cerrar el ciclo. Ese objeto ya no era un símbolo de orgullo, sino una llave para abrir un nuevo camino. El secreto había sido revelado. Ahora era mi turno de transformarlo en verdad vivida. El silencio ya no era opción. Había llegado el momento de hablar, de buscar, de enfrentar, aunque eso significara romper definitivamente con el hombre que me dio la vida. Semanas después, reuní el valor y visité a mi hermano. Cuando lo vi frente a mí,
Sentí que miraba un reflejo de nuestra historia dividida. Tenía los mismos ojos que yo, la misma intensidad en la mirada. Era como reconocerme en alguien desconocido. La primera conversación fue incómoda, llena de silencios y dudas. Pero poco a poco comenzamos a hablar. Le conté lo que había descubierto. Él me contó lo que había vivido. Y comprendí que ambos éramos víctimas de un mismo silencio. Él no guardaba rencor. Había aprendido a vivir sin esperar nada de mi padre, pero agradeció que yo hubiera dado el paso. Siempre supe que tenía más familia allá afuera, dijo. Esa frase me atravesó el alma. Regresé a casa con una paz extraña. No era felicidad, pero tampoco era dolor. Era la certeza de haber hecho lo correcto. Había cerrado un ciclo que mi padre nunca tuvo el valor de enfrentar. Cuando nos volvimos a reunir como familia, llevé el collar conmigo una última vez. Lo coloqué sobre la mesa, ya sin miedo. Este objeto no nos pertenece más, dije, y guardarlo se sintió como liberarse de una cadena. Miré a mis padres, y aunque el rencor seguía allí, también había compasión. Eran seres humanos, imperfectos, atrapados en sus propias decisiones. Yo ya no podía cambiar su pasado, pero sí podía decidir mi futuro. En mi interior entendí algo profundo: a la verdad siempre encuentra un camino. Puede tardar años, incluso generaciones, pero tarde o temprano sale a la luz. Y cuando lo hace, ya no hay cadenas que puedan detenerla. Esa noche escribí en mi diario 9 veces: la verdad viene en las manos de quien ni sabe lo que está haciendo. Y recordé a mi sobrino, jugando inocente con mi collar, sin saber que estaba abriendo el secreto más grande de nuestra vida.